nombre del Centro Oficial Retirado de las Fuerzas Armadas, les damos la bienvenida y queremos agradecer la presencia de los expositores y de todos los que han tomado parte de su tiempo para acompañarnos en un día que nosotros pensamos que tiene importancia no solamente para el COFA, sino también importancia institucional. Yo voy a hacer una pequeña introducción donde les voy a describir por qué estamos aquí hoy. Después les voy a dar la palabra a los oradores. Antes de cada exposición voy a leer el currículum de cada uno de ellos. Terminado, van a tener un tiempo de exposición, cada uno de ellos ya lo sabe, de entre 15 y 20 minutos, en la idea de que son 4 expositores, entonces han tenido ellos que ajustar sus temas a esto. Pero antes que nada, entonces, les quiero decir por qué nos juntamos aquí hoy. Como ustedes pudieron leer en el flyer que se mandó para promocionar el evento, el título que pusimos es un fuero militar, ¿sí? Este título es un título de fantasía, no porque en realidad no querramos estar hablando de un fuero militar, sino por el hecho de que con el correr de lo que serían las sucesivas reuniones que esperamos tener a partir de esto, posiblemente ese título se vaya modificando. Con el evento del fuero militar, el COFA busca reinstalar un tema vital para el funcionamiento de la institución castrense. ¿Cuál es? El de la existencia de un marco ético y legal adecuado para el mejor desarrollo de la profesión militar. Esto que yo estoy leyendo ahora, con muchos de los que están sentados aquí, militares y no militares, lo hemos hablado muchas veces, ¿sí? El derrumbe del marco legal y el derrumbe del marco ético, ¿sí? La profesión militar que trabaja haciendo daño, porque a eso es lo que nos enseñan. No tenemos un tribunal ético que evalúe si ese daño mereció ser hecho o no. Nosotros, las instituciones castrenses, tenemos 2 columnas, una vertical que es la disciplina y la otra horizontal que es la ética. Y en la ética se apoya la camaradería. Entonces, si no tengo ley y no tengo ética, nuestra institución no se puede emplear. Porque lo que el Código Penal dice que es un delito de máximo rigor, como es quitarle la vida a alguien, para el militar es lo que nos enseñan a hacer el primer día que entramos a nuestros institutos de formación. Por supuesto, todo esto pónganlo en contexto, no estoy haciendo una apología de la violencia, sino que estoy diciendo que la profesión militar, o sea, nosotros somos profesionales de la administración de la violencia. Entonces necesitamos un marco ético y un marco legal que nos permita movernos dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué un evento enfocado en la justicia y en el honor militar? Porque son las instituciones que protegen los bienes existenciales del bien militar, esto es la disciplina y la ética militar, es lo que acabo de referirme. ¿Por qué aquí en el COFA tomamos el desafío de encarar un tema que seguramente es polémico? La medida de la polémica se la va a poner cada uno de nosotros, pero ¿por qué decidimos hacerlo? Porque el COFA es una mutual cuyos socios activos son todos oficiales retirados y de la reserva, ¿sí? O sea, que ninguno de nosotros, salvo que haya alguno en actividad que levante la mano, muy bien, ninguno de los que no estamos en actividad, me viene bien que estén porque el mensaje va a quedar más claro de esta manera.
militar en actividad tiene una cantidad de servidumbres que son propias de su carrera, de su escalafón, del hombre y sus circunstancias y de sus contextos. Ascensos, destinos, designaciones, etcétera, son cosas con las que quien está en actividad vive pensando, y eso, más allá de la honestidad intelectual de cada uno, condiciona muchas veces el criterio. Pero nosotros a los retirados no nos lo condiciona nadie el criterio. O sea, nosotros mientras actuemos dentro del marco de la ley, podemos opinar lo que querramos y decirlo con la corrección que corresponda a quien sea y cómo sea. Y esto no es una bravata, no es una bravuconada, esto es una verdad de puño. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este año, en esta oportunidad, en este momento? Porque el COFA cumple 100 años. En el mes de diciembre el COFA cumple 100 años de existencia. Por lo cual, y después de muchos vaivenes, no solamente de nuestra institución, sino del país, que huelga cualquier comentario, ¿sí? Todos nos tenemos que reinventar, para pararnos frente al futuro. Y el COFA se quiere reinventar desde su condición de institución de retirados, que ven a la institución desde un balcón distinto al que lo ve la gente en actividad. Entonces decidimos abordar el tema de la justicia militar y de la ética militar. Esto no es un seminario que entregue un certificado de concurrencia para colgar en la oficina de cada uno, sino que es solamente el primer paso en dirección hacia un objetivo que las circunstancias dirán a qué velocidad pueden avanzar, que es el de reconstruir o construir lo que dimos en llamar un fuero militar. Con esto termino la introducción. Al final de las exposiciones, cuando terminen las 4 exposiciones, que como les dije van a ser entre 15 y 20 minutos, vamos a habilitar un espacio para preguntas, no más de 2 preguntas por expositor, si las hubiera, y esas preguntas lo que le vamos a pedir de antemano es que sean concisas, concretas y enfocadas en el tema que se va a exponer. Voy a empezar, entonces los voy a nombrar a los 4 expositores y después voy a proceder a dar lectura al currículum del primero y a iniciar el desarrollo de esta actividad. Hoy nos acompaña el doctor Adolfo Vázquez, sentado en el segundo puesto desde la ventana. Las mesas de 4 son difíciles para organizar protocolarmente, porque siempre la autoridad va en el medio. Entonces, doctor Vázquez, a usted le asignamos... Por favor. Bueno, listo. No quiere, pero empiezo por el doctor Vázquez. A continuación, y esto para darle una continuidad al relato, vamos a llamarlo de esa manera, va a exponer el coronel Jorge Chela. A continuación, el doctor Ricardo Senján y por último, el general Alejandro Díaz Besone. Entonces, para dar inicio, habilitarlo al doctor Vázquez, voy a leer lo más rápido que pueda el currículum vitae de alguien que integró durante 8 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esto les quiero decir, todo lo que a ustedes les parezca que voy a leer de largo es corto, ¿sí? Paso a leer el currículum del doctor Vázquez. El doctor Vázquez es abogado y escribano por la Universidad de Buenos Aires.
Es doctor en Derecho Administrativo y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Posee la especialización en Defensa Nacional otorgada por la Escuela de Defensa Nacional. Realizó cursos de Inteligencia Estratégica, de Derecho Constitucional Comparado, con competencia en tribunales y salas constitucionales. Participó en eventos internacionales como representante de nuestro país en 5 encuentros de presidentes y magistrados de las salas y tribunales constitucionales de América Latina. Cuando digo 5 son los más importantes, obviamente, participó en muchos más que estos. Realizó a lo largo de su extensa carrera profesional una gran cantidad de trabajos de investigación, propuestas académicas, funcionales y operativas para organizaciones de distinta naturaleza, obras públicas, transporte, logística de suministros, ejecuciones fiscales y contratos administrativos, entre otros. También desarrolló múltiples propuestas y convenciones referidas a temas de distinta naturaleza, como normas jurídicas para el transporte, régimen legal y estructural del Cuerpo de Abogados del Estado, anteproyecto de la Ley de Promoción Industrial para el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, programa del Banco Interamericano de Desarrollo, problemática del Mercosur, entre otros. En su trayectoria docente diremos que se desempeñó como docente en distintos ámbitos de grado y posgrado, programas de intercambio y desarrollo para países exportadores e importadores de tecnología, problemática del Mercosur y su necesaria complementación con un tribunal supranacional, entre otros. Realizó numerosas publicaciones de libros, estudios particulares, artículos, comentarios, etc. Su última publicación, Asalto a la Justicia, del año 2016, es una referencia ineludible para la comprensión de la interacción de los distintos poderes del Estado, relatado desde el observatorio de un actor privilegiado en un momento muy sensible de nuestra historia. En el ámbito privado, es abogado titular del Estudio Jurídico Vázquez y Asociados, fue asesor jurídico del Instituto Municipal de Obras Sociales, asesor jurídico de la Comisión Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación, delegado sindical de la Confederación General del Trabajo, gerente de Asuntos Jurídicos de los Ferrocarriles Argentinos, procurador general de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la conducción del Movimiento Nacional Justicialista. En el ámbito judicial se desempeñó como juez nacional a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil, número 33, juez de Cámara de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, vicepresidente y presidente de la excelentísima Cámara Civil y Comercial Federal y, como dijera, juez ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 1995 hasta el año 2004. Doctor Vázquez. Bueno, como esta reunión tiene por objeto, yo leí así el título, el tema del fuero militar, tema del que yo no soy especialista, pero sí dentro de la jurisprudencia que ha recaído principalmente en la Corte Suprema. Hasta mi último año que estuve ahí, en el año 2004, y sigo tratando de estar actualizado. En función de eso, me parece que, tomando el tema igual como fue planteado así en crudo, del fuero militar, me tomé el atrevimiento de hacer una simple cronología, atento el tiempo corto que vamos a tener aquí para desarrollar esto, y podía haber arrancado en el año 1983 con el advenimiento del primer gobierno civil después del fuero de la Junta Militar, pero preferí tomarlo desde el año 1973. Y digo esto porque creo que ahí se va a reflejar mejor el cambio de la jurisprudencia, en que, dicho todo muy rápidamente por el caso tiempo que tenemos, que han sido sometidos
los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas que han tenido que afrontar una verdadera guerra subversiva, dicho con todas las palabras, que no queden duda, en los años que estamos analizando. Así vemos, por ejemplo, que entre el año 1973 y 1976, en pleno gobierno democrático, el fuero militar vigente no tenía duda que estaba todavía incontaminado. Estaba regido por la ley 14.029, que era la que había instaurado en el año 1951 el Código de Justicia Militar vigente. Sobre estas leyes y la situación que se vivía en esos momentos, sale el primer decreto de la expresidente María Estela Martínez de Perón, que lleva el número 261 del año 1975, donde se dicta para tratar de contener la subversión que en ese momento se había puesto un foco muy violento en nuestra provincia de Tucumán, y que principalmente operando allí el ERP con su recordada o mal recordada comando, digamos así, que era Ramón Rosa Jiménez, y también los montoneros. Ahí sale el decreto dictado por la presidente de Perón, la señora de Perón, en el decreto número 261 de febrero de ese año 1975, en el que por primera vez habla de que, o se ordena a las Fuerzas Armadas, neutralizar y o aniquilar, repito lo que decía el decreto, neutralizar y o aniquilar la subversión que en ese momento vigente en Tucumán. Muy poco después, esto fue en el mes de febrero, muy poco después, en ese mismo año 75, se dictan 3 decretos por el entonces presidente provisional del Senado y a cargo del Ejecutivo, el doctor Ítalo Argentino Luder, firmado por este presidente interino y por todos los ministros, no lo vamos a andar enumerando ahora, que establece una instancia de Consejo de Seguridad interna para la conducción de la lucha contra la subversión. Ahí tenemos el inicio de esta pelea que ve inmersa a nuestras Fuerzas Armadas en la contienda con estas organizaciones principalmente fomentadas y instruidas y financiadas en la mayoría de los casos, o en un porcentaje muy alto, desde el exterior. No tiene mucho éxito en ese periodo y frente a los dislates y falta de una conducción realmente coordinada y fuerte del ámbito del gobierno militar, creo que equivocadamente se da un golpe porque hubiera sido conveniente que siguiera la responsabilidad dentro de las fuerzas políticas que habían sido electas. Para esos fines, entre otras cosas, porque no nos olvidemos que al general Perón prácticamente se lo trae ya viejo, casi terminal, para tratar de contener la subversión que en ese momento se estaba haciendo demasiado fuerte en la Argentina. La Junta Militar sigue más o menos los lineamientos que se habían dado en el gobierno civil y comete, creo yo, un pequeño desajuste, porque lo único que cambia prácticamente fue
la palabra del primer decreto que había dictado la señora Martínez de Perón, la presidenta Martínez de Perón, que suprime la palabra neutralizar y quedaría directamente la palabra aniquilar. Y en eso después se fundamenta mucho la cantidad de juicios que se hacen. Llegamos así dentro de ese periodo a su fin, y Alfonsín toma el gobierno en el año 1983, en las postrimerías de diciembre, y lo primero que saca es un decreto 158 que ordena, o una de sus primeras medidas, decreto 158/83, que ordena en diciembre mismo, de apenas asumido, el enjuiciamiento de la totalidad de la Junta Militar. Inmediatamente eleva un proyecto de ley que para modificar el Código de Justicia Militar vigente, que recién nombré, el 14.029 del año 51, y se dicta por el Congreso una modificación a ese código mediante la ley 23.049 del año 84. Con esta ley dictada, Alfonsín promulga un decreto que habilita a la Cámara Federal, que había nombrado y conformado él mismo con jueces, para que actúe como tribunal de alzada, suprimiendo los que antes tenía el código anterior más incontaminado, y dándole instrucciones para que pueda abocarse directamente, si ve que hay una demora que supere los 180 días, al conocimiento, la instrucción y el dictado de la sentencia de las juntas militares que estaban siendo en ese momento públicas. Estamos en el año 1984 y esto lo habilita el presidente Alfonsín mediante un decreto 280 de este año 84. La Cámara, ni corta ni perezosa, asume rápidamente el cometido y antes de terminar el propio año 84 dicta la sentencia contra las juntas militares. Aquí debería ser un pequeño intervalo y un comentario tal vez de qué rápido que se juzgó todo el mismo año, cuando ahora tenemos gente que hace años que está detenida, ¿no es cierto?, sin tener todavía sentencia. Esta Cámara declara, previo a elevarlo, esto me parece importante, el conocimiento de la causa, el tribunal militar que estaba juzgando de acuerdo a las instrucciones originarias de Alfonsín, y como se decía que si había una demora o cosas que pudiera llamar la atención, se abocara directamente la justicia de la Cámara, todo esto, el Tribunal de la Justicia Militar todavía vigente dice que emite al momento de elevarlo un pronunciamiento que declara que todos los decretos, directivas y órdenes de operaciones dadas contra la subversión terrorista eran, en cuanto a su contenido y forma, inobjetables. Con ese informe eleva la causa para que la siga tramitando el superior, que en este caso era la Cámara Federal. Posteriormente a esto sale, siempre en el periodo de Alfonsín, las leyes de punto final del año 86, del 24 de diciembre del 86, ante cierto malestar que había en las Fuerzas Armadas, y inmediatamente la ley de obediencia debida
Ambas leyes, respectivamente, son la 23.492 y la 23.521, esta última de junio de 87, perdón. Alfonsín, después de estas leyes, estableció una presunción de admitir prueba en contrario de que los delitos que se le imputaran a todas las jerarquías de coronel hacia abajo no eran ya más punibles de aprobación, excepto que se tratara de apropiación de menores e inmuebles de desaparecidos. Seguimos avanzando en el correr de estos años y llegamos al año 87, cuando, después de las leyes de punto final y obediencia debida, que habían sido recién enunciadas, la Corte Suprema declara su constitucionalidad en la causa Camps, con fecha de junio de 1987. Llegamos después ya al periodo de Menem, en el año 1989, que recibe en forma anticipada el gobierno de Alfonsín, y cumpliendo algo que él había dicho en su campaña, dicta inmediatamente los indultos a procesados y condenados, entre ellos y también los integrantes no solamente de la Junta, sino de los que habían intervenido en la Guerra de las Malvinas, como el caso de Galtieri, el almirante Anaya, el brigadier Lamidós. Y sigue insistiendo posteriormente, en el año 1990, poco después, un año después de haber asumido, con el indulto de Macera, Videla, Agosti, Viola y Lamorcini. En total, Menem dicta 20 decretos de indulto, y no solamente a favor de los militares, sino que también a favor de los subversivos. Los únicos que siguen actualmente vigentes son los que son a favor de los subversivos, porque después del periodo de Menem, en el año 2003, asume el presidente Kirchner, quien viene directamente con la idea de propiciar la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, cosa que consigue a través de la ley 25779 del año 2003. Y al mismo tiempo, como no solamente pensaba que iba a alcanzarle esto, sino que inicia un juicio para cambiar la Corte Suprema para que esa ley de nulidad, o sin mencionar en algunos casos, como algunos de los ministros que nos sucedieron, pronunciarse si es constitucional o no la ley de nulidad, porque evidentemente que era inconstitucional, porque no puede el Congreso ni el Ejecutivo dictar la nulidad de leyes. El único que puede decretar la nulidad de una ley es el Poder Judicial, ¿no es cierto?, a través de la inconstitucionalidad de la misma. No obstante esto, se llega a que la Corte decrete la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final por medio de una Corte, yo creo que no debería decirlo porque me conviene el de la ley, pero yo lo voy a decir igual, una Corte amañada, porque se comprometieron, antes de permanecer en el cargo o de asumir lo que nos vinieron a reemplazar, a cumplir esos dos objetivos que venía pidiendo Kirchner y que los confesó después el propio jefe de gabinete
en un reportaje con el periodista Nelson Castro, donde dijo que Kirchner solamente le pedía dos cosas a los nuevos miembros o a los que permanecían, que era que necesitaba que se cumpliera con la especificación asimétrica, porque necesitaba salir de la convertibilidad, obviamente para hacer ciertos negocios, y también de que se declarara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, porque era necesario para la nueva política que él pensaba promover sobre los derechos humanos, haciéndose pasar él también por guerrillero, cuando es por todo sabido que Kirchner lo único que hizo durante ese periodo militar fue lucrar con los negociados de las circulares que quitaban la vivienda a los adjudicatarios de viviendas económicas y haciendo de eso su fortuna en el sur, o su principio de fortuna, porque después la fortuna más grande evidentemente la hizo cuando recibió el consabido bolo del pago por los regalías petroleras, y que nunca apareció esa plata. Por lo menos nunca apareció legalmente. Esta imprescriptibilidad fue confirmada, como dije, por la Corte, y a partir de ahí se siguió avanzando en cosas como, por ejemplo, declarar que no prescriben las causas de lesa humanidad. Se hizo de la política de lesa humanidad directamente otro de los negociados que todavía se están investigando, y muchos de ellos han tenido algún principio de condena. Y con la declaración de Arancibia Clavel, en el caso de Arancibia Clavel, que era un hombre de la DEA chilena, de que se había encuadrado en la ley de lesa humanidad y que esos delitos no prescribían, estamos en este momento, en esta situación que nos toca lamentablemente vivir. Yo quisiera terminar esto con una pequeña autorreferencia, o referencia que no es tan autorreferencia. La Corte, el gobierno de Menem y todos los que quisimos que el país se pacificara y se terminara de una vez por todas con este enfrentamiento que algunos llaman grieta y que no nos deja terminar de levantar cabeza y de avanzar. Yo creo que se había logrado con la declaración de constitucionalidad que había dictado después de la causa Camps, en reiteradas muchas, prácticamente la totalidad de la justicia argentina, no solamente la Corte, la había aceptado. Pero claro, la política de derechos humanos en torno a la lucha antisubversiva fue una de las cuestiones que constituyó la bandera política más importante del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Para lograr tal cometido, no le bastaba con cambiar la jurisprudencia de la Corte depuesta. Lo que no visualizaba la ciudadanía en ese primer momento eran que ni las leyes de obediencia debida, ni de punto final, ni los indultos habían sido caprichos de los gobiernos democráticos que las sancionaron o que las dictaron. El país necesitaba ser pacificado y refundado, en lugar de regordearse
en su pasado más oscuro. Pablo Minelli dice, en una ajustada disidencia a derecho, las primeras reflexiones sobre el fallo Simón, que es el que prácticamente abre de vuelta otra vez las causas al declarar la inconstitucionalidad que yo acabo de mencionar, a través de ese caso, dice que este fallo dio motivo a la admisibilidad de la actuación como querellantes de la organización no gubernamental del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, presidida por Horacio Berbisky. Y recuerda a Carlos Nino. Yo no tenía mucha simpatía por Nino, pero en esto comparto esto que dice Manili, cuando dice Nino, refiriéndose a las organizaciones terroristas, que tienen una visión kantiana del castigo, aun si la sociedad acercara al límite de la disolución tendría que procederse al castigo del último culpable. Pero agrega, siguiendo al mismo autor, que lo que la mayoría de los integrantes de esas organizaciones nunca reconoció es que la justicia debía ser simétrica, vuelvo a repetir, simétrica, respecto tanto del terrorismo, tanto de izquierda como eventualmente de derecha. Sin embargo, luego de la caída de nuestra Corte, la integración, no solamente con la nueva Corte, no solo convalidó la ley de nulidad, sino que como reforzando la misma, declaró la inconstitucionalidad de la ley de punto final y obediencia debida. Más allá del efecto jurídico de la declaración de inconstitucionalidad en sí, el tribunal, a través de ese acto, intentó corregir la barbaridad jurídica llevada a cabo por el Congreso al dictar la ley de nulidad, facultad que, como explicamos antes, no posee, ya que puede dictar, modificar o derogar leyes, pero no anularlas. Es que el golpe institucional, tanto contra las Fuerzas Armadas como contra nuestra Corte, escondía, o no tanto, entre sus fines, instalar el relato de los derechos humanos, para lo cual necesitaba una nueva composición que asumiera desde el inicio de los gobiernos kirchneristas el compromiso de violar los derechos y que no tuviera recato alguno en adoptar nuevas posiciones contrarias a los propios precedentes de algunos de los jueces, tan o más humanos como los declamados. Y volvemos otra vez a analizar el caso Camps y demás. Pero yo quería decir simplemente esto, que todo esto que se ha hecho desde el gobierno de Kirchner hasta la fecha es en clara y abierta contradicción que existe entre los objetivos que necesita el país y lo que se ha logrado. Y lo peor del caso es que colegas que fueron colegas míos en la propia Corte se desdijeron de aquella constitucionalidad que habían declarado en la causa Camps y otras, ¿no es cierto?, al volver sobre sus pasos en la recién mencionada causa Camps. Nada más. Bueno, a continuación va a hacer uso de la palabra el coronel auditor Jorge Chela. El coronel Chela egresó como abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón. Ha cursado estudios de posgrado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad John Fitzgerald Kennedy. Ingresó al ejército en enero de 1976 cumpliendo con el servicio militar obligatorio y fue promovido en abril del mismo año al grado de subteniente auditor. Ya incorporado al cuerpo permanente, cumplió distintos destinos en distintas unidades y comandos del ejército. Posee la aptitud especial de montaña. En diciembre de 2001 alcanzó el grado de coronel, ocupando sucesivamente los cargos de subasesor jurídico del Ejército y asesor jurídico del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Ha ejercido la docencia en el Colegio Militar de la Nación, en la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos, en la Escuela Superior de Guerra y en la Escuela Superior de Guerra Conjunta. En el plano universitario se ha desempeñado como profesor de Historia de las Instituciones Jurídicas y Políticas Universales, Derecho Político y Derecho Internacional Público en la Universidad de Morón. Profesor invitado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para América del Sur. Bueno, agradezco en primer lugar a la comisión del Centro Oficiales la invitación a participar de la jornada, la extensa presentación elogiosa del señor Coronel Bermúdez Ávila, y ante todo me permito adherir o destacar la certeza del título de la jornada que nos reúne. La palabra fuero remite a una acepción antigua, que es el reconocimiento de una persona o una institución que ha demostrado particulares lealtades o virtudes, y en función de ello se le reconocía la capacidad de dictar normas en un ámbito determinado. Es decir, que excede el mero marco de jurisdicción o no. En segundo lugar, voy a hacer una pequeña aclaración tratando que la idea en el flyer estaba por ahí, sí, decía que el tema que yo abordaría sería la derogación del Código de Justicia Militar y su contexto. Pero vieron que uno escribe y por ahí rebobina y me propuse un tema distinto, que es la derogación del derecho militar, o mejor dicho, la decodificación del derecho militar. Yendo un poco más allá, no quiero decir la palabra invisibilización porque me suena demasiado progre, pero estamos tendiendo hacia eso. Todos sabemos que el ejército es una institución fundacional y fundante de toda la comunidad política. Roma no hubiera sido tal sin sus legiones, España sin sus tercios y Argentina sin sus patricios. El ejemplo de la libertad más antigua de la patria es la resolución de una nación de ser libre. Como tal, todo lo que a esta institución, cuando digo el ejército, lo digo en forma comprensiva, acá estamos en presencia, digo, de codificación o cancelación, sustantivo bastante usado últimamente, en el marco de una agresión psicológica, una persecución jurídica y una continuación por la vía cultural. Y ahí se da este marco de lo que yo llamo decodificación. Porque si ustedes ven que el derecho militar es el conjunto de normas que rigen la organización, funcionamiento y empleo de las Fuerzas Armadas, y tiene una centralidad constitucional, esto es evidente. Desde este punto de vista, atendiendo precisamente a esta centralidad que tiene el ejército como institución fundante de la patria o de la nación, es el blanco perfecto de la contracultura que nos inunda. En la Constitución Nacional, justamente el derecho militar es quizá dos cosas. La rama más antigua que tiene el derecho, por lo menos el derecho penal, puesto que ya en las polis griegas o en las civitas romanas era necesario dictar normas legales, generales y muy severas para el gobierno de los ejércitos. En una época en que no existía la justicia civil como la conocemos hoy, sino que estos litigios se solucionaban entre los jefes de los clanes o los hienos. En esa justicia bilateral, sin embargo, aparecen ya figuras delineadas, las figuras típicamente militares, obviamente con penas severísimas.
Esto en cuanto al tiempo, ¿verdad? Es decir, el derecho militar en cuanto al tiempo. Y en cuanto a una rama, quizás es una rama autónoma, pese a que, bueno, a veces cuesta encontrarle la vuelta de la autonomía del derecho militar, vemos que quizás es la rama del derecho positivo argentino que tiene mayor asidero y referencia constitucional. En el preámbulo se nos convoca a afianzar la justicia, asegurar la paz interior y proveer a la defensa común. Vemos que los constituyentes del 53 tenían muy en claro regular el uso de la fuerza. Muy en claro porque veníamos de 50 años, o por lo menos 43 años de guerra civil que va a seguir hasta la década, entrada a la década del 60. Y a su vez esto, fíjense que el tema de la centralidad del uso de la fuerza lo vemos también en la Constitución de 1949. La Constitución del 49, aparte de dar juridicidad a la justicia militar, tiene especialmente en cuenta el uso de la fuerza al decir que queda prohibida toda milicia o toda organización armada o que ostente uniformes y emblemas contrarios a la Constitución Nacional y no estén previstas entre las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, en las reformas posteriores estos dos aspectos no fueron rescatados. Ahora, si ustedes se aproximan a este plexo normativo que es el derecho militar, van a ver tres grandes grupos. Lo que es la organización del elemento militar, que es la ley orgánica, la ley de personal militar, lo que es el funcionamiento cotidiano, que podría estar el marco del derecho penal y disciplinario militar, y por otro lado, lo que es el empleo del elemento militar, que es la ley de defensa. Es decir, organización, funcionamiento y empleo. Tres aspectos que si ustedes, o por lo menos lo vamos trayendo a cuenta, van a ver que se invisibilizan. Párrafo aparte, el dislate de la ley de defensa que impide el empleo del elemento militar en el ámbito interior. Señores, esto no resiste ni la lógica ni la experiencia. Ni la lógica porque todo acto bélico comienza por un ataque en el territorio propio. La bomba me la tira el enemigo en el territorio propio y me tengo que preparar para la defensa del propio territorio. Esto es una cuestión lógica. Tampoco una cuestión del punto de vista de la experiencia. No hay ningún país en el mundo de la órbita capitalista, comunista, o como quiera usted llamarlo, que haga una separación tajante. Y yo me empiezo a defender dentro de mi propio territorio. Y tampoco la experiencia práctica interna, que acá el doctor Vázquez, estábamos hablando antes de la presentación, en la reunión previa, destaca la importancia del derecho electoral. Las Fuerzas Armadas custodian los actos electorales. ¿Y qué es eso sino una operación militar en el propio territorio? Y vaya si es importante. Las Fuerzas Armadas tienen la presencia en situaciones de catástrofe, desastre interior, protegiendo a la comunidad. Las Fuerzas Armadas dan seguridad al jefe de Estado, al presidente. Y son sus custodios inmediatos. ¿No? ¿Qué es eso sino operaciones en el propio territorio? Dicho esto, creo que es para un futuro debate. En cuanto a la ley de personal militar, baste citar que requiere hace tiempo, ustedes los señores lo saben desde siempre, una adecuación y un sinceramiento. Todos ustedes, todos nosotros nos hemos visto en la paradoja de accionar contra nuestras Fuerzas Armadas por una actualización salarial. Una paradoja absurda, pero bueno, el sinceramiento, el ayornamiento, más allá de algunas cuestiones de actualización semántica que puede ser, eso siempre queda postergado. Y queda postergado porque no está bien hablar de los militares. No está bien hablar de los militares. Vean, el artículo 21, hablando de la Constitución, habla
señala la obligación de todo ciudadano de armarse en defensa de la patria. Todo el mundo habla de esto como si fuera sustentando el servicio militar obligatorio. Y creo que es opacar el concepto. ¿Por qué digo esto? Porque en el 53, al 1853, no lo había. Y tenía presente, sí, el concepto de que el correlato de participar en la vida pública de todo ciudadano de la época de las políticas era estar dispuesto a defenderla. Es un derecho y un deber, de la misma manera que es un derecho y un deber votar. Sin embargo, esto se reduce a, bueno, esto es un tema de hacer el servicio militar o no, o de los militares, que a ellos les gusta la guerra, en fin, todos locos, ¿no? Pero esto es una cosa muy importante. Fíjese, hace 2000 años un señor que se llamaba Heráclito decía que el ciudadano debe combatir por la ley como por sus murallas. Es decir, la ley y la ciudad. Pasajero, tú que ves a Esparta, dile que aquí hemos muerto por defender tus leyes. La ley de la ciudad. Es el concepto de que no hay correlato, de que hoy se reclama el voto para un adolescente y hay gente que se rasga las vestiduras cuando un cadete de liceo se lo adiestra en el manejo del armamento. Tenemos una sociedad que reclama derechos y se olvidó de las obligaciones. Y bueno, y entrando justamente en esta importancia de lo que yo denomino el soporte constitucional del derecho militar, vemos que el Congreso tiene la facultad de dictar leyes para el gobierno y la administración de las Fuerzas Armadas, de ahí estos cuerpos normativos que mencionamos recién, que el presidente de la Nación, en su triple jefatura, es decir, jefe supremo de la Nación, jefe de la administración y comandante en jefe, o separadamente, si la milicia fuera una cuestión meramente administrativa, bastaría con no asignar esa comandancia en jefe. Pero no, la Constitución dice es comandante en jefe. Y ejerce, en el marco legal que le da el Congreso, los importantes poderes de guerra. Poderes de guerra que son mucho más amplios, que están tomados en la Constitución de Estados Unidos, y que van desde hacer la guerra hasta disponer de las fuerzas. Disponer en caso a un tiempo de paz o un tiempo de guerra. De modo tal que, dice, corre con su organización y dispone de su distribución. Esto implica el empleo. No hay ninguna ley que pueda achicar eso, porque la Constitución le da un amplio margen a esos poderes de guerra. Muy bien, ya entrando en materia, en punto a las modificaciones, el doctor Vázquez nos ilustró sobre la ley 23.049, que en el 84 redujo la jurisdicción militar a los delitos meramente militares, o típicamente militares, dejando fuera los delitos comunes y creando el recurso ante la justicia federal que aludía el doctor. Objetivamente esto tenía por fin el juzgamiento, como le señalaba recién él, de las secuelas de la lucha contra el terrorismo. La finalidad de estas normas va paulatinamente perdiendo interés. Y así nos vamos a encontrar, complementando un poco la exposición del doctor Vázquez, que allá a fines de los 90 comienza ante la imposibilidad de dejar de lado las leyes de obediencia debida y punto final, o punto final de obediencia debida, comienza a enarbolarse lo que se llamaba los juicios de la verdad. Los juicios de la verdad meramente eran ilustrativos. Personalmente me ha tocado participar de la defensa de camaradas que eran convocados a hablar. Y personalmente aconsejé, en obsequio a la garantía de no declarar contra sí mismo, del artículo 18, no declarar. Se estaba preparando culturalmente y judicialmente la vía de la nulidad de las leyes, ¿verdad? Ya la colonización cultural, señores, la contraofensiva gramsciana acá comienza en los 80, no nos sorprenda, ya la invasión cultural, no solamente del Estado,
sino también de la intelectualidad, comienza allá por el año 87. No se olviden que cuando se cumplen los 50 años de la muerte de Gramsci, en el lugar que se le hacen más homenajes no fue en Italia ni en la Unión Soviética, sino fue en la Argentina, con las ediciones, las ediciones de sus obras. Bueno, entonces, estamos ahí en los 90 cuando se prepara el advenimiento de la posibilidad de dejar sin efecto las leyes. Y ocurren ahí, en el comienzo de los 2000, ocurren ahí dos casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son los casos Correa Belisle y Argüelles. El caso Correa Belisle creo que ustedes lo deben conocer en general, es un capitán que en el marco de un sumario, el sumario que investigaba la muerte del soldado Carrasco en Zapala, declara una cuestión y manifiesta que el ejército había procedido a hacer una investigación previa fuera de investigación federal. Esto es desmentido por el entonces jefe del ejército y el capitán, en su afán de defensa de su propia postura, dice que el jefe del Estado Mayor miente. Consecuentemente se le inicia un sumario por irrespetuosidad, un sumario militar que culmina con una grave sanción de 3 meses de arresto y su separación de las filas del ejército. En este caso, más allá de lo primeramente o trágicamente anecdotario de este tema, la Corte Interamericana señala dos cosas que los que veníamos manejando el derecho, confieso que llevo, el año que viene cumplo medio siglo entre los papeles militares, así que uno vio, a esta altura ha visto bastantes cosas. Y esto lo vemos, algunos de los que están acá, que los veo caras muy conocidas y queridas, veíamos ya en los años 70 que el proceso militar tenía objeciones. A ver, la defensa letrada, la integración no letrada de los tribunales militares, eso lo veíamos. Pero de aquí que ninguna de las reformas que se acometieron en el medio tocó ese tema. Siendo que, bueno, la Corte Interamericana va a objetar la falta de defensa letrada en el caso Correa Belisle y va a objetar en el caso de Argüelles. El caso de Argüelles, los señores de Fuerza Aérea creo que lo tienen presente, fue un caso de graduación militar allá por el año 78, con los fondos reservados para la posible guerra por el virus. En el caso Argüelles, la Corte Interamericana no va a aceptar el criterio de falta de defensa, puesto que en el sede civil los diputados pudieron hacerlo, sino va a argumentar una suerte de exceso o dilación en la impartición de la justicia, que por la parte no era propio de la jurisdicción militar. Bueno, este aquí que en el año 2008 Argentina llega a un acuerdo para modificar su Código de Justicia Militar. Y acá viene la paradoja. Fíjense, la objeción era la misma que veníamos haciendo los hombres que manejábamos la justicia, o por lo menos estábamos cerca de la administración de justicia. Defensa letrada, integración letrada de los tribunales. Fíjense qué sencillo. Se cae una reforma, primero en el 2003, después en el 2008, durante la gestión Garré, una reforma integral. Siempre acá vieron que acá cuando dice reforma integral, modernización, suena bien. Porque si todo viejo, toda cosa vieja hay que sacarla, modernización. Bueno, saquen la Constitución Nacional, porque tiene más años. Entonces, cae esta reforma. Para esta reforma se crea una comisión de juristas, o mejor dicho, de hombres de derecho en sus alegaciones civiles, entre las cuales estaba el doctor Zaffaroni. Y paralelamente se hacen una suerte de comisiones tipo placebo para ver que alguien intervenía. Y que con esto se sanciona la última ley, que es la 26394, que deroga el Código de Justicia Militar, suprime, por ejemplo, todas las figuras militares, las transforma en figuras civiles, y acá viene el truco. Estas figuras penales civiles son tiradas dentro de los delitos de la administración pública, distintos capítulos del Código Penal. Es como si usted lo llama a René Laván y pierde los ases en el mazo y después los vuelve a encontrar. Es decir, acá invisibiliza, valga la expresión, las figuras militares.
pierde atractivo estudiar. Se instaura la ley tiene su técnica legislativa bastante objetable, alude a una posibilidad de dictar bandos en tiempo de guerra sin mencionarlo, instaura un código de disciplina de las Fuerzas Armadas que en la práctica limita el poder disciplinario a 5 días de arresto en posición directa, es decir, un comandante de división a un jefe de su unidad independiente no pueden poner más de 5 días de forma independiente y deben recurrir a un mecanismo complicado, cuáles son los consejos de disciplina. Y también la ley tiene algunas objeciones, sobre todo en la redacción de las faltas. Por ejemplo, como falta gravísima se establece la comisión de un delito. Y esto es un non bis in idem, señores. Usted no puede hacer un delito, no puede ser al mismo tiempo una falta. Hubiera sido preferible la separación administrativa. Pero ya quiero obviar algunos detalles. Y por último, esta ley incurre en uno de los desatinos más significativos, que disuelve de hecho la Auditoría General de las Fuerzas Armadas, que era un organismo bicentenario, desde la época de Feliciano Chiclana, allá en 1810, porque después de hacer toda una elaboración, omite dos cosas. Omite circunscribir las facultades del máximo órgano de asesoramiento jurídico, y le quita la facultad de ser el último y exclusivo órgano en aquellos casos en que deba resolver el Poder Ejecutivo en su convención de comandante en jefe. Consecuentemente, la Auditoría General queda como figura decorativa. Disculpen si alguno de los que están acá ocupó ese digno cargo, pero no tuvo la culpa de eso. Y ha perdido entonces la posibilidad de interpretación del poder militar, o perdón, de la aplicación del derecho militar en la máxima instancia. De modo tal que ya estoy en condiciones de decir que si me piden un juicio estético sobre esta reforma, porque toda obra humana, desde un puente hasta una pintura, es arte, y se le aplican los principios del arte, que debe perseguir la verdad, el bien y la belleza. Esta reforma, estoy en condiciones de emitir un juicio personal y estético, no respondió a la verdad objetiva, no persiguió el bien y además fue fea. De modo tal que esta invisibilización, quiero concluir con esto, mi coronel, esta invisibilización que vemos no es azarosa ni la encontraron en el kiosco de la esquina. Esto es congruente con la moderna contracultura gramsciana, que ha sustituido la síntesis o la antítesis marxista de burgueses y proletarios, lucha de clases, lo ha sustituido por una oposición entre víctima y victimario. Y en esto vemos cómo quienes antes se declaraban combatientes en el momento de plena guerra revolucionaria han pasado a ser meros jóvenes idealistas desprovistos de toda cuestión ni ideológica siquiera, frente a sanguinarios genocidas que iban cazando jóvenes estudiantes. Pero bueno, y ya para concluir, ¿no? Estamos en presencia entonces de una cultura que ha invisibilizado al héroe. El héroe en la ciudad antigua era el uno que moría por varios, o por todos. Ahora está la víctima. Y el camino del héroe es el noble. Creo que el señor general después va a hablar sobre el tema del honor. El noble, no en el sentido más cervantino, es aquel que hace más que otro, que lo hace bien. Y que está educado en privarse de lo que tiene derecho y hacer aquello bueno a lo que no está obligado. Por eso que creo que la salida es por arriba. Es a través del rescate de las virtudes, simultáneamente con lo legislativo, de las virtudes y valores que sustentan el mismo ser militar. Fíjense que los viejos vitrales del patio de honor hoy parecen gritar nuevamente:
orden, valor, patria. Fama, honra y vida son caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Muchas gracias. Continuando con las disertaciones, va a hacer uso de la palabra a continuación el doctor Ricardo Senjan, que hoy cumple años. Así que le pido un aplauso. El doctor Ricardo Senjan es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 1978. Entró al Poder Judicial de la Nación, a la Sala Penal de la Cámara Federal de Apelaciones de la capital. Se desempeñó como secretario del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3 y defensor oficial ante el Juzgado Federal de San Isidro, del cual fue también conjuez. Fue profesor de cátedra de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, miembro del estudio jurídico Becker Holguín y luego del estudio jurídico Eduardo Marquardt y asociados. Se desempeñó como gerente jurídico de la ANSES y de recaudación previsional de la FIP. En 1992 funda su propio estudio jurídico especializado en Derecho Penal, miembro de la comisión directiva de la asociación El Telar, dedicada a la niñez y adolescencia en riesgo en barrios carenciados del Gran Buenos Aires. Miembro y ex vicepresidente de la Asociación de Abogados Penalistas, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, matriculado honorario del Colegio Público de Abogacía de la capital. Se desempeña actualmente en el estudio jurídico Senjan, Mayo y Peña Rovirosa, del cual es socio fundador. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecerle al COFA la oportunidad de dirigirme a ustedes y en especial con tan prestigiosos disertantes. Tengo 20 minutos para hablar de tantas atrocidades, pero vamos a intentar hacerlo. En cuanto al marco, voy a tratar de hacerlo rápido. En cuanto al marco histórico, me remito al libro El Pacto Kirchner-Berbisky, que escribimos desde la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que ustedes saben fue el intercambio y el pedido de Berbisky a Kirchner de que le dé la política de derechos humanos la reapertura de los juicios a los militares como condición para su apoyo. Este fue el inicio del Castro-Kirchnerismo que vivimos en la Argentina, que a mí me gusta en términos coloquiales señalar simplemente como la alianza entre castrocomunistas y chorros. Lo peor que le puede ocurrir a un país que es lo mismo que está viviendo Venezuela y Nicaragua. En cumplimiento de ese mandato, la Corte Suprema en el 2004 dicta el fallo Arancibia-Clavel, en donde declara por 5-3 en la votación que son imprescriptibles los delitos llamados de lesa humanidad. Califica al accionar contra subversivos del ejército como crímenes de lesa humanidad y dice que estos delitos son imprescriptibles. Algunos creen que eso significó la aplicación retroactiva del Estatuto de Roma, que fue aceptado por la Argentina y por ende vigente recién a partir del 2013. Pero esto no es así, es mucho peor. La Corte, la mayoría de la Corte en ese fallo, lo que dijo es que estos delitos no necesitaban para esa categoría haber estado escritos previamente. Eso afectó y violó directamente el principio de legalidad, el famoso principio de que no puede haber pena sin ley anterior al hecho del proceso. Los filósofos del derecho dicen que esto nació ya en Aristóteles, pero en el occidente fue conocido a partir del año 1215 con la rebelión del rey de los nobles al rey Juan, donde le exigieron, después de muchos abusos, que dejara por escrito las razones por las cuales el rey podía
castigar a sus súbditos, quitarles bienes, la libertad, etc. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, simplemente para brindarle un pequeño homenaje que no sé si alguna vez le fue concedido al doctor Vázquez, porque hubo 3 jueces, solamente 3 que sirvieron contra la presión y las amenazas de Kirchner, de Alberto Fernández, de Berbisky, a quienes amenazaron, jueces a quienes amenazaron, los llevaron al escarnio público, los tirotearon, no solamente lo amenazaron a la justicia y además lo llevaron al escarnio, como les decía. Así que quiero brindarle, uno de estos 3 jueces, Fait, Belucio, y el tercer juez es el doctor Vázquez que tenemos acá, así que le quiero pedir aprovechar este momento para brindarle un aplauso de agradecimiento. El fallo que siguió, cuando ya no estaba el doctor Vázquez, fue peor aún, fue el fallo Simón. ¿Por qué? Porque Lorenzetti y los miembros traidores del derecho de la Corte que habían defeccionado en sus convicciones, su formación y su conocimiento de la ley, declararon a través del fallo Simón, el propósito de ellos era remover los obstáculos que impedían el juzgamiento de los militares, obstáculos constitucionales. Ya habían dicho, la prescripción no corre, ahora vamos a ir para derogar las leyes de amnistía, que lo explicó recién el doctor Vázquez, fueron las de obediencia debida y punto final, se había declarado ya la constitucionalidad de ellas, etc. ¿Qué barbaridad significa esto? Es bastante fácil, acuérdense, 4.6 y 6.4. 4.6 del Tratado de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica y 6.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los dos incorporados a la Constitución. Esos 2 artículos dicen todos los delitos son indultables, amnistiables y capaces de recibir disminución en las penas. Donde la ley no distingue, nosotros no podemos distinguir estos fallos. El fallo Simón traicionó esos principios que son constitucionales. El tercer fallo fue el fallo Maceo, que declaró inconstitucional los indultos dictados también por el presidente Menem. Lo que siguió fue, como ustedes todos saben y hemos padecido y lo seguimos padeciendo, fue la generalización de esta nefasta doctrina que nosotros hemos contado ya en alguna oportunidad, porque esa persecución y esa violenta remoción de los jueces de la Corte, que también explica en su libro Asalto a la Justicia el doctor Vázquez, y del cual hay tantos testimonios, lo que generó en toda la magistratura federal fue un temor reverencial a que corrieran la misma suerte. Esto es una cosa que nosotros lo notamos adentro de tribunales y escapó al conocimiento general, público. ¿Por qué? Porque nunca en la historia argentina un gobierno se había atrevido, ni siquiera ningún gobierno militar, por severo que hubiera sido, a realizar semejante afrenta a todos los ministros de la Corte. Se les pidió, en el mejor de los casos, una renuncia, en muchos casos, pero jamás atacarlos de la forma que hicieron. Los jueces entonces de primera y de segunda instancia, el Comodoro Pi, miraron ese atropello y dijeron, no hay alternativa, o nos alineamos con esto o nos tenemos que ir. La enorme mayoría, desgraciadamente, se alinearon con esta doctrina nefasta que nos gobierna hasta el día de hoy. Es la doctrina de la discriminación. En estos procesos de lesa humanidad no hay excarcelaciones, no hay exhibiciones de prisión, no hay detención domiciliaria para mayores de 70 años, aún cuando la Argentina adoptó por propia iniciativa la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, elevada a jerarquía constitucional por la señora Moró en el Congreso en noviembre del 2022. ¿Cómo decirles?
esto es una de las cosas más indignantes que tenemos por delante, porque nosotros nacimos como nación declarando que no reconocemos prerrogativas de sangre ni de nacimiento. Nosotros no quisimos tener un rey para no otorgarle privilegios por encima de cualquiera de nosotros. La contracara de eso es que nosotros no aceptamos que a cualquiera de nosotros o de nuestros semejantes se lo trate de una forma discriminada, diferente al resto, por razones de raza, de religión, de profesión o de acusación de delito que sea. Argentina nació bajo el principio de la igualdad ante la ley, y esto es lo más indignante que estamos viviendo a través de los jueces. Yo siempre digo que los militares y los familiares de los militares vivimos en un subsistema dentro de la Argentina. Nosotros vivimos en una Venezuela argentina, una Argenzuela, como se llama el programa de Rial. Porque en Venezuela vemos la impotencia de la ciudadanía a raíz de que el ejército defeccionó y no repara la tiranía de la cual es objeto. Nosotros tenemos la defección de los jueces de la Justicia Federal Argentina y tenemos que ver cómo camaradas y subalternos de muchos, en este momento en Campo de Mayo hay más gendarmes, personal de prefectura y de policías que militares. El personal subalterno enjuiciado por delitos de lesa humanidad, privados de todos estos derechos de los cuales goza todo ciudadano. Ya no solo nos sacaron la prescripción, las amnistías, los indultos, nos quitaron hasta los derechos más elementales, hasta el principio de inocencia. Les voy a contar brevemente algunos de los casos más escandalosos que estamos viendo y en los que hemos participado acá con una distinguida colega que nos acompaña en esta lucha. Se hicieron causas que son como las entregas de Rocky, las causas de Campo de Mayo 1, Campo de Mayo 2, 3. En Campo de Mayo 1 y 2, en el Tribunal Oral Federal de San Martín, número 2, se presentó una perito psicóloga a efectos de exhibirle al tribunal experta los daños que la tortura producía en las personas a lo largo del tiempo. En Campo de Mayo 3, la misma perito psicóloga se presentó y dijo: yo quiero declarar que fui víctima de la dictadura. Entonces, ante la sorpresa, el defensor oficial le dijo: yo fui detenida cuando tenía 16 años, me llevaron a Campo de Mayo, sabía que era Campo de Mayo porque escuché el tren que pasa, que después me explicaron que era Torcuato, me agarró el chino, no sé cuánto, me pusieron todo lo que había escuchado en los juicios y además se obtiene de información de internet. ¿Por qué lo viene a decir usted después de 40 años? ¿Por qué no? Y después de haber sido perito acá. Bueno, tenía miedo. Los jueces la aceptan y en base a su testimonio fueron condenados personas en Campo de Mayo, en la causa Campo de Mayo 3. Pero eso no ocurre solo aquí. En el año 2006, el subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos se le ocurre señalar que fue privado de su libertad y torturado por en la jefatura, en la Delegación de Policía Federal de Paraná. Efectivamente había estado detenido en el casino de oficiales porque tenía un mimeógrafo de montoneros en la casa. La policía lo encontró a él y a los dos chicos de la secundaria que lo acompañaran, los alojaron a los tres en el casino de oficiales, llamaron a los padres, vino al tercer día el jefe del regimiento y les hizo un discurso muy aleccionador sobre la forma en la cual la subversión captaba a los jóvenes. Empezaban por la propaganda, después iban a participar gente y se los entregó a los padres. 3 días. En el año 2006 hace la denuncia junto a estos otros dos sujetos diciendo que los habían detenido y torturado y les aplicaron, el jefe del regimiento había muerto, les aplicaron 17, 15 y 12 años de prisión a 3 oficiales de policía, uno de los cuales tenía 20 años y era su primer destino, y había alcanzado la jerarquía del comisario general de la Policía Federal.
lo detuvieron a los 63 años y lo condenaron a 12 años de prisión, y el otro a 17. Ustedes ya saben, porque son crónicas que conocen, que hay enfermos, ancianos, privados de atención médica en los institutos penales de Argentina que no guardan las mínimas garantías. Los amedrentamientos y las amenazas que han recibido recientemente los diputados libertarios que fueron a visitar a los presos políticos es simplemente la continuidad de la estrategia y el accionar que ya sufrió el doctor Vázquez y tanta gente respecto de saltar a la yugular inmediatamente contra cualquier persona que busque algún camino de calidad, de reconciliación o de legalidad. Yo siempre digo que nosotros no debemos luchar por la justicia, porque hay mucha gente viva y familiares que han sufrido mucho por las atrocidades cometidas en la guerra antisubversiva. Quizá ninguna de ellas, digamos, pueda ser humanamente perdonable, no lo sé, sí legislativamente, pero es muy difícil de perdonar cuando uno es familiar. Y entonces les parece muy justo que haya gente presa. Lo que ocurre es que a la justicia, y esto es lo que nosotros reclamamos, a la justicia solo se puede llegar a través de la legalidad. No tenemos que pedir justicia sino legalidad. Queremos ser tratados no como parias, como kelpers, como ciudadanos de segunda en el país en el que hemos nacido. No podemos tolerar eso, porque eso pone en peligro no solamente el futuro de la Argentina, sino que ha distorsionado completamente todos los parámetros de decencia y los parámetros, digamos, las columnas que sostienen la Constitución Nacional y por ende la convivencia sana de los argentinos, la seguridad jurídica. Y voy a terminar con esto ya. Las perspectivas, ¿cuáles son? Bueno, a ver, ya sabemos que los indultos y las amnistías no son posibles de revertir, ni existe tampoco en la Corte. Hay 2 de los jueces que firmaron esas sentencias infames. No va a ser posible. El Congreso no se muestra muy favorable a dictar una amnistía. Pero la Corte Suprema, a lo largo de los años, ha dejado abierta una puerta de salida para toda esta atrocidad jurídica de la cual son protagonistas, que es la garantía del juzgamiento en un plazo razonable y que en un plazo razonable le sean respetados a una persona y determinados sus derechos. Son 2 derechos constitucionales también vigentes en los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución. Esto, de esta forma, puede llegar legislándose en el sentido de que luego de 50 años ninguna persona puede estar con la espada de Damocles esperando 50 años que un fiscal se le ocurra imputarlo, máxime cuando el Estado Nacional ha conocido siempre dónde estuvo destinado, dónde vivió, tiene los legajos de cada una de las personas a quienes persigue. Sumado al disparate que significa que el señor Firmenich esté libre, indemnizado como asesor del nicaragüense Ortega, Pernía y Vaca Narvaja y tantos otros hayan muerto en libertad, el padre Puigané, todos indultados. Arquímedes Pucho murió en libertad. Barrera tiene detención domiciliaria, el hijo de Báez con 31 años. No queda un solo corrupto preso. Y nosotros tenemos suboficiales adentro de la cárcel por hechos cometidos hace 50 años cumpliendo órdenes de sus superiores. La vía jurisprudencial, un fallo de la Corte que ratifique su doctrina, y ya lo ha hecho por vía, bueno, es largo el tema, no lo quiero aburrir, pero lo ha hecho, lo ha consagrado ya desde 1968, viene sacando fallos decretando que cuando pasa una determinada cantidad de tiempo no es posible continuar y seguir persiguiendo a una persona para castigarlo por un delito. Eso puede venir por vía legislativa, por vía jurisprudencial de nuestros tribunales o por vía del Poder Ejecutivo Nacional a través de un decreto reglamentario. Cualquiera de esas alternativas terminaría con este infierno que estamos padeciendo.
Y voy a terminar simplemente para decirle que entre las perspectivas, creo que no somos ninguno de los que estamos aquí ajenos a la posibilidad de protagonizar y acelerar el convencimiento final que le falta a estas autoridades para terminar con esta increíble desigualdad de la cual somos víctimas. Algún día creo van a tener que revisar ese término de oficial retirado, porque uno no se retira de las lealtades que tiene que corresponder, no se retira de los deberes que asumió, no se retira del amor a los camaradas, no se retira del deber de no dejar a un camarada herido en el campo de batalla, ni se puede uno retirar de los juramentos prestados. 3 veces juramos en el himno Morir con Gloria. Muchos de los camaradas que están enterrados en Malvinas y en otras partes de Argentina, después de haber combatido la guerra contra la subversión y la guerra de Malvinas y la tablada, cumplieron con eso. Muchos presos políticos murieron de pie, encarcelados, asesinados por jueces prevaricadores. Todos ellos murieron con honor. A nosotros nos toca quizás una tarea más grande, que es aquella por la cual juramos una sola vez: vivir con gloria. Y creo que hay que hacer una visita masiva a los presos, atosigar al servicio penitenciario, que está ahora conducido por gente honorable, pidiendo autorizaciones, realizar actos y cantar el himno el 5 de octubre o cuando sea, para que los presos nos escuchen y sientan el respaldo de tantos que los acompañamos en el afecto y en el agradecimiento por habernos liberado de ser Cuba y Venezuela. Muchas gracias. Bueno, para terminar con las exposiciones, vamos a escuchar a continuación al general de brigada Alejandro Díaz Besone. Egresó del Colegio Militar en diciembre del año 1977 como subteniente del arma de artillería. Prestó destinos, entre otros, servicio, entre otros destinos, en el Colegio Militar de la Nación, Escuela de Artillería, Estado Mayor General del Ejército. Fue jefe de la guarnición Zapala y jefe del Grupo de Artillería 16. Cursó estudios de licenciatura en Estrategia y Organización, en la Universidad del Ejército, posgrado en Estrategia y Organización en la Universidad del Ejército, es oficial de Estado Mayor, es oficial del Estado Mayor del Reino de Bélgica, Instituto de Defensa del Reino de Bélgica. Como general de brigada fue segundo comandante del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, presidente de la reunión bilateral de los ejércitos de Chile y Argentina. Investigó la vida del general San Martín, especialmente en el ostracismo. Publicó el libro San Martín en el Retiro, su vida en Europa. Publicó numerosos artículos en diversos medios de comunicación, como el diario La Nación, Clarín, Infobae. En la actualidad se encuentra abocado a la redacción del nuevo libro, San Martín, un gobernador ejemplar. Imparte e impartió un sinnúmero de conferencias sobre diferentes aspectos de la vida de San Martín en institutos militares, en establecimientos escolares públicos y privados de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Córdoba y de Mendoza. Les voy a pedir que retengan para el cierre de esto de las charlas en institutos escolares públicos y privados. Yo después hacemos un enigmático y les digo a qué viene el tema. Alejandro. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo paso a la historia ahora. O sea, dejo toda la parte legal para los doctores y me pidieron que hablara sobre el Código del General San Martín. Para poder hablar del Código del General San Martín, que él lo escribe allá en el año 1812, cuando llega y se hace cargo del regimiento de Granadero General San Martín,
Ese mismo código después él lo va a ampliar y lo va a llevar al ejército de los Andes, allá por los años 1814, 15, 16, en su preparación. Pero para poder entender un poco por qué lo redacta y cómo lo redacta, creo que tenemos que ver de dónde viene San Martín y qué influencia tuvo en su vida. Bueno, la primera influencia que tuvo San Martín en su vida es la familia. Él viene de una familia militar. El padre de San Martín, que nació en el año 1728, era de una familia muy humilde y ingresa a los 18 años al ejército español como soldado. Va, luego de pasar un tiempo de instrucción, es destinado al África y allí, por méritos personales y de combate, es ascendido al grado de cabo, sargento y sargento primero, es decir, le otorgan el grado de suboficial. Cuando regresa, luego de 16 años, es promovido al grado de oficial, cosa que era muy raro en esa época, porque los oficiales venían de los nobles o tenían que ser hijos de oficiales. Pero rara vez se daba que vinieran de la tropa, como este caso. A partir de ahí, Juan de San Martín es destinado al Río de la Plata, viaja cerca de Colonia, a Calera de Vaca, y se hace cargo de la intendencia. Se casa con Gregoria Matorras, y de ese matrimonio, se casa en 1770, de ese matrimonio van a nacer 5 hijos. Elena la mayor y 4 varones. San Martín, José Carlos, José Francisco es el más chico de los 4 varones. Los 4 hermanos fueron militares, con diferentes suertes. Juan Mateo, que nació después de Elena en el año 72, llegó al grado de coronel. Juan Fermín llegó al grado de mayor y se murió muy joven en 1822. Y Justo Rufino y José Francisco son los 2 que no nacen en Uruguay, sino que nacen en el nuevo destino del padre, en Yapeyú. Con respecto a Justo Rufino, el hermano inmediatamente mayor de San Martín, hubo una relación de mucha unión entre los 2 hermanos. Tal es así que San Martín, cuando va al ostracismo, durante 6 años convive con Justo en Bruselas. Posteriormente regresan a España. San Martín tenía 6 años, va a un colegio de nobles y a los 12 años, 13 años ingresa al regimiento de infantería de Murcia. Lo importante es entender que en la primera etapa, esa etapa que vivía con la familia, más todo lo que vio a lo largo de sus hermanos mayores que ingresaron antes como cadetes y lo fueron conversando, motivando, etcétera, etcétera, él saca de esa parte, fundamentalmente de la parte de la familia, un tema de autoridad y modales. Acuérdense, en autoridad y modales. Él queda marcado por la forma en que vivían ellos, de forma muy austera, y por cómo la madre y el padre le exigían modales en forma permanente. Cuando ingresa como cadete, él ingresa al 2º batallón, que se llamaba Leal, y estaba orgánicamente en la ciudad de Málaga, no estaba en Murcia. Ese batallón era uno de los batallones llamados regimiento escuela, porque cada cadete que ingresaba tenía su oficial instructor, muy parecido a lo que sería una academia militar. San Martín se destaca nítidamente y al poco tiempo empieza su carrera militar, que no la voy a detallar acá para no demorarlo, porque lo que interesa es qué surge de ese regimiento leal, primeras armas de San Martín. Bueno, 4 elementos fundamentales. El primero de todo es el honor. El honor. La segunda que le indicaban era la lealtad. El tercero era la disciplina. Y cuarto, el orden. Fíjense que los 4 factores, algunos orden ya hablamos acá, es increíble, pero lo va marcando a San Martín y todo eso lo va asimilando. San Martín inclusive después revista un par de años en la Marina española. En esa Marina le aparecen otros 2 valores, que son
el sentido del deber y la responsabilidad. Los marinos le exigen mucho sentido de deber y responsabilidad, que también los asimila. Posteriormente, como saben, vino la batalla de Bailén en 1808. Finalmente, en el año 1811 pide retiro del ejército español y marcha a Inglaterra, donde adquiere el sable corvo que está acá arriba de la mesa, para iniciar su viaje definitivamente al Reino de la Plata, llegando a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812. Presenta su carta y ahí le ordenan crear el regimiento de granaderos a caballo el 16 de marzo de 1812, fecha que tiene de creación ese regimiento. A partir de ahí el problema que se le presenta a San Martín es que tenía que elegir los cuadros, es decir, sus oficiales. ¿Qué hace San Martín? Y hace lo que se hacía en España: busca a los nobles de la sociedad, busca a los hijos de militares, lo convoca a Alvear, que había llegado con él en el barco, y le ofrece a un grupo de gente que estaba bien de buena posición social desempeñarse como oficiales del regimiento que iba a formar. Y tiene particular interés en la formación de sus oficiales, porque sabía que ellos iban a tener la responsabilidad después de formar a la tropa, a los suboficiales y a los soldados. Por eso él que hace un código especial redactado para los oficiales. Ese código, que es muy sencillo, que parte de la máxima pena, que es la muerte en caso de cobardía, y que va bajando así simultáneamente hasta trata de educar, lo que busca es plasmar en los oficiales la moral, es decir, que ellos puedan saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y la ética, que a la larga la ética, que viene de la palabra griega éticos, y que significa carácter, lo que busca San Martín es carácter, moral y carácter, porque está preparando hombres para ir a la guerra. En ese código, que luego, como dije, lo va también a llevar al regimiento, al ejército de los Andes, como mencioné, el máximo delito que podía cometer un hombre es la cobardía en acción de guerra. El segundo delito era de camaradería, porque era no socorrer a un camarada en caso que éste tuviera una lesión en el combate. Y después, ya fuera de combate, en la vida diaria, si algún oficial era convocado para un pleito, por ejemplo, para un duelo, perdón, que no me salía la palabra, para un duelo, si se negaba a participar el oficial del duelo, era también sancionado. Bueno, después hablabas de la honestidad, que los oficiales eran los que se encargaban de pagar el dinero a los soldados, hablaba de la honestidad de los soldados, la austeridad, la discreción, y después hablaba del trato con las mujeres también, aquel que levantara la mano a una mujer, aquel que saliera con prostitutas, y también hablaba de su vida íntima, porque decía aquel que se emborracha o toma demasiado alcohol, sobre todo en público. ¿Qué hacía San Martín con este código? Lo que hacía San Martín encuadraba, educaba, iba a la moral y a la ética. Pero iba más allá después, porque después creó los tribunales de honores. Los primeros tribunales de honores que existieron los crea San Martín también ese año en 1812. ¿Y qué consistía esos tribunales de honores? Bueno, tomó las enseñanzas que él traía de España, de la Junta de Capitanes, basadas en las ordenanzas de Carlos III, en donde el presidente, que normalmente era el jefe del regimiento, no participaba del tribunal. Era presidente, pero no omitía opinión, justamente para evitar que los oficiales que participaban, que eran normalmente 4, y eran oficiales de mínimo capitán para arriba, una vez por vez se reunían en forma secreta y juzgaban alguna conducta de algún oficial que pudiera existir o fuera necesario sancionar. Este tribunal de honor, San Martín también lo llevó al ejército de los Andes. San Martín en el ejército de los Andes, cuando llega a Mendoza a fines del año 1814,
se le presenta la gran dificultad que tiene que recibir el malón de los chilenos que venían del desastre de Rancagua. Había terminado la primera patria chilena y tenía que recibir a todos los chilenos. Tiene que necesita mucha disciplina, mucha subordinación de su gente, y el código quizás es la etapa donde es más riguroso. Tan riguroso es que hasta los soldados cumplían al pie de la tabla todo. Hay un ejemplo histórico donde San Martín quiere entrar a la noche a las caballerizas para ver el estado de los caballos, y el soldado que está de guardia le dice: mi general no puede entrar. ¿Pero usted sabe quién soy yo? Sí, usted es el general San Martín, pero yo tengo orden que no puede entrar absolutamente nadie, así que no lo dejo entrar. San Martín se retiró, al otro día lo llama y lo felicita al soldado. Es decir, la rigurosidad que tuvo que formar el ejército de los Andes, con 5.000 hombres combatientes, más 1.600 de apoyo logístico, para pasar la cordillera más alta necesitaba un código muy estricto. Y para terminar, para no cansarlos, le digo que San Martín fue amante de los códigos y de las normas en la vida. Tal es así que en el ostracismo, ya con tranquilidad, en su primera parte, en sus primeros años de vida en Bélgica, en 1825, le redacta a Merceditas las máximas, que no son que otra cosa que un código de moral y ética, en donde le dice el odio a la mentira, el amor a la verdad, la compasión con los pobres, no quiero dejar de la discreción, de ser reservada, el amor a la verdad, como ya lo dije, perdón, la prolijidad, el amor a la patria, es decir, lo que él pretende para su hija. Y es increíble, pero estas máximas de Mercedita, después Josefa, la nieta menor de San Martín, en el año 1885, le escribe una carta a Mitre, cuando el general Mitre estaba escribiendo la historia de San Martín, en donde le dice: tengo siempre a mis vistas la máxima que escribió mi abuelo a su hija, a mi mamá. Seguramente me van a guiar a lo largo de mi vida. Y allá, después, mucho más adelante, Josefa, no solamente eso, sino que en Brunó, el pueblito donde ella vivía, crea una chacra dentro de su casa para darle a comer a los indigentes y los que no tenían poder comer. Y en la Primera Guerra Mundial hace un hospital de sangre, o sea, le da hospitalidad a mucha gente, no importaba si era francés, alemán o quien fuera. Por eso es que este hombre, este prohombre, San Martín, el padre de la patria, con pequeños ejemplos nos mostró, yo creo, la dignidad y el honor a lo que deberíamos tender. El ejército argentino lo tuvo tribunales de honores, tuvo leyes militares ejemplares, muchas basadas en lo que fueron estos códigos sanmartinianos. Lamentablemente lo hemos perdido por temas ideológicos y políticos, sobre todo a partir de la llegada del presidente Kirchner al poder. Fíjense que ahora ya los tribunales de honor no existen más. Y hasta el año 2003, si no me equivoco, 2004 existían y fueron derogados en ese año. 2008. Bueno, señores, eso lo hice lo más rápido posible para no cansarnos. Espero que les haya gustado la parte histórica.